En trigonometría vamos a trabajar con resolución de problemas que están vinculados a la resolución de triángulos. Vamos a tener resolución de triángulos rectángulos, que es un tema que ustedes ya han trabajado en la media y en el ingreso, donde se presentan problemas en los cuales aparecen, ¿sí?, o están vinculados triángulos rectángulos. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para resolver este tipo de triángulos? ¿Sí? Sabemos que los ángulos agudos del triángulo son complementarios, ¿sí? Tenemos nuestro ángulo de 90, los otros dos, que van a ser siempre agudos, su suma tiene que darnos 90, entonces van a ser complementarios. Podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Si A es la hipotenusa, B y C los catetos, sabemos que A cuadrado va a ser igual a C cuadrado más B cuadrado. Y además podemos aplicar cualquiera de las razones trigonométricas, ¿sí? Por ejemplo, el seno de beta, y el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces es B sobre A. La tangente de beta, ¿sí?, la tangente era opuesto sobre adyacente, entonces tenemos B sobre C. Coseno de gamma, si yo quiero sacarle el coseno a este ángulo, el coseno era adyacente sobre hipotenusa, o sea, B sobre A. Podemos así aplicar cualquiera de las razones para ángulos agudos en un triángulo rectángulo. Entonces, para resolver triángulos rectángulos, nuestras herramientas fundamentales van a ser el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un edificio que proyecta una sombra de 150 metros cuando los rayos del sol forman un ángulo de 20 grados 30 minutos con la horizontal. ¿Cuál es la altura del edificio? Entonces, tenemos nuestro problema, el gráfico. Lo primero que nos conviene hacer es un pequeño esquema donde tomamos nuestro triángulo, la información que tenemos y la incógnita. Entonces, tenemos acá un triángulo rectángulo, ¿sí? Tenemos la sombra, que era de 150, la inclinación del rayo del sol, que era 20 grados 30 minutos, y nuestra incógnita, la altura del edificio. Si miramos, conocemos el ángulo, la razón trigonométrica que nos vincula nuestra incógnita con el cateto adyacente, que es el dato nuestro, sería la tangente, ¿sí?, opuesto sobre adyacente. Entonces planteamos la tangente de 20 grados 30 minutos, x sobre 150 metros, y de acá podemos despejar el valor de x. Entonces vamos a tener que la altura del edificio es de 56,08 metros. Los otros triángulos con los cuales vamos a trabajar son los triángulos que llamamos oblicuángulos. Es todo aquel triángulo que no tiene ángulo recto, como el que vemos acá en la figura, ¿sí? Vamos a tener la situación de que los tres sean agudos o que un ángulo sea obtuso y los otros dos agudos. Entonces, ¿qué herramientas vamos a tener para resolver este tipo de triángulos? Vamos a tener dos teoremas, el teorema del seno y el teorema del coseno. Y ahora vamos a enunciarlos y ver algunos ejemplos con cada uno de estos teoremas. El teorema del seno plantea una proporcionalidad entre el seno de un ángulo y la medida del lado opuesto al ángulo. Entonces, fíjense que voy a tener que el seno de alfa sobre A, que es el lado opuesto al ángulo, es igual al seno de beta sobre B, que es su lado opuesto, igual al seno de gamma sobre C. Entonces tenemos planteada esta proporción. Vamos a ir tomando las razones de A2 de acuerdo a cuál es la información que tenemos como dato y qué queremos calcular. Veamos un primer ejemplo. Dice, se debe construir una rampa teniendo los datos indicados en la figura. ¿Cuánto medirá la rampa? Entonces,
queremos averiguar la longitud de esta rampa, nuestra información son estos dos ángulos, el de 65, el de 85 y la base acá que es de 7 metros. Queremos calcular la rampa. Entonces, ubicamos nuestro triángulo de análisis, tenemos los datos, X es la longitud de la rampa. Entonces, si analizamos un poco la imagen, nosotros conocemos 7 metros y su ángulo opuesto. O sea que ahí tenemos la razón para poder plantearla. Y ahora, para la otra razón, tendríamos que trabajar con nuestra incógnita y el seno del ángulo que se opone, que es de 65. Quiere decir que acá voy a poder plantear el teorema poniendo que el seno de 85 sobre 7 es igual al seno de 65 sobre x. Y podemos de acá, con trabajo algebraico y calculadora, despejar el valor de x y llegar a que la rampa medirá aproximadamente 6,37 metros. Veamos otro ejemplo. Tenemos un poste que está inclinado 11 grados respecto a su posición vertical. Si el poste proyecta una sombra de 24 metros de largo sobre el piso, cuando el ángulo de elevación del sol es de 20 grados, ¿cuál es la longitud del poste? No tenemos acá gráfico, vamos a tener que construir nuestro gráfico de análisis. Tenemos el poste, ¿sí?, que está inclinado 11 grados respecto a la vertical. El sol proyecta 20 grados y en ese momento la sombra del poste es de 24. Entonces, ¿qué vamos a tener? Acá teníamos 11 grados, entonces este ángulo del triángulo es de 79. Tenemos 79, acá teníamos 20, por lo tanto 180 menos 79 menos 20 nos queda nuestro ángulo de 81 acá. Entonces ahora veamos cómo podemos relacionar los distintos elementos del triángulo a través del teorema. Yo necesito conocer la medida de x. Conozco el ángulo que está enfrente, el opuesto. ¿Y cuál de todas las medidas de los lados? Tengo como dato esta, la de 24. Y también conozco el ángulo que la opone. Entonces puedo plantear, ¿sí?, que el seno de 81 sobre 24 metros va a ser igual al seno de 20 sobre x. Y esto me va a permitir despejar el valor de x que me va a dar la altura aproximada del poste. En este caso 8,31 metros. El otro teorema que vamos a utilizar es el teorema del coseno. El teorema del coseno lo podemos enunciar 3 veces, ¿sí?, de acuerdo a qué lado se lo estamos aplicando. Si se lo aplico al lado A, al B o al C. ¿Qué nos dice el teorema? Que el cuadrado de uno de los lados, pónganse el A, ¿sí?, el A al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, el C y el B, menos el doble producto de los otros dos lados, B por C, por el coseno del ángulo opuesto al lado, o sea, alfa. ¿Sí? Alfa opuesto a, le aplico el teorema al lado A. Fíjense, si le aplico el teorema a B, me va a quedar que B cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, que serían A y C, menos el doble producto de esos dos, A por C, por el coseno del ángulo opuesto a B. Entonces, estoy aplicando a B, el opuesto es beta. 2 por A por C por coseno de beta. Y por último, si le aplico el teorema a C, me va a quedar que C cuadrado es igual a los otros dos, A cuadrado más B cuadrado, menos el doble producto de los otros dos, por el coseno del ángulo opuesto. Estoy en C, el opuesto es delta. ¿Sí? También van a encontrar que algunos digan el ángulo comprendido entre los otros dos lados. ¿Sí? Pero es otra manera de referirnos al mismo ángulo. Vamos a ver un primer ejemplo.
tengo 3 pueblos. Del X al W tengo una carretera de 6 kilómetros, de W a Z una de 9 kilómetros y no conozco la distancia entre X y Z. Sí sabemos que estas dos carreteras forman un ángulo de 120 grados. Entonces vamos a calcular la distancia entre los pueblos X y Z. Hacemos nuestro esquema. Tenemos los 3 pueblos, acá teníamos 6 kilómetros, 9 kilómetros, el ángulo de 120 y queremos calcular esta distancia. Nos queda entonces acá, fíjense, un triángulo donde tengo el ángulo de 120, el D, que es mi incógnita, opuesto a él. Y conozco la medida de los otros dos. Entonces puedo aplicar directamente el teorema del coseno a esta distancia, a D. Entonces vamos a tener que D cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. 6 al cuadrado más 9 cuadrado. Menos el doble producto de los otros dos, 6 por 9. Por el coseno del ángulo opuesto a D, que sería 120. Resolvemos y podemos calcular la distancia entre los pueblos. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos una plazoleta, conocemos las medidas de todos sus lados y queremos conocer los ángulos de las esquinas. Fíjense que este es un caso en el que no conozco ningún ángulo del triángulo. Entonces, en esta situación, lo único que nos va a ayudar va a ser el teorema del coseno, porque para aplicar el teorema del seno siempre necesito sí o sí conocer un ángulo. Entonces, nosotros vamos a poder aplicarle el teorema del coseno a cualquiera de estos lados para poder calcular la medida del ángulo que tiene enfrente. O sea, si yo le aplico el teorema del coseno al 75, voy a poder calcular este ángulo. Si se lo aplico al de 50, voy a poder calcular la medida de este ángulo, y si se lo aplico a 60, este ángulo. ¿Con cuál empiezo? Acá una recomendación que siempre les damos es, fíjense que habíamos visto el otro día el uso de la calculadora, que cuando el ángulo es agudo no tenemos problema porque la solución que nos da la calculadora de la razón trigonométrica es la que necesitamos. Surgen los problemas cuando el ángulo no es un ángulo agudo. Entonces, en un triángulo que no es rectángulo, está la posibilidad de que haya un ángulo obtuso. Pero también hay una propiedad de los triángulos que nos dicen que a mayor lado se le opone mayor ángulo. Quiere decir que si mis lados son 50, 60 y 75, si hay un ángulo obtuso, va a ser el que está enfrente del 75, este ángulo. Entonces, empiezo a calcular por cualquiera de los otros ángulos que yo sé que está el tema de que van a ser agudos y no voy a tener problema con el uso de la calculadora. Empiezo entonces con el más chico. Voy a empezar, ¿sí? Si tengo 50, 60, 75, llamo alfa, delta y beta. Voy a aplicarle el teorema a 50 y voy a calcular delta. Entonces voy a tener que 50 al cuadrado va a ser 60 al cuadrado más 75 menos el doble de 60 por 75 por el coseno de delta. Entonces acá voy a tener que despejar el valor del coseno de delta para finalmente con la razón inversa encontrar el valor del ángulo. Empezamos a trabajar algebraicamente, 2500, 3600, 75 cuadrados, 5625, menos todo esto me da 9000 por coseno. Otra recomendación, acá yo tengo 3 términos, tengo 1, 2 y este es el tercer término en el cual está el coseno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estos términos que están sumando los voy a pasar restando y después el menos 9000 está multiplicando al coseno, va a pasar dividiendo. Entonces,
estos dos los sumo, los paso restando, ¿sí? Realizo esta resta, divido por menos 9000 y me queda que el coseno es 0,74722. Otra cuestión, acuérdense siempre que tanto para el seno como el coseno la variación que tiene la razón trigonométrica es entre menos 1 y 1. Quiere decir que acá siempre voy a tener que tener como resultado un número que va a estar entre 0 y 1 en valor absoluto. ¿Sí? Si me da un número mayor que 1, la calculadora me va a dar error y significa que algo hice mal en el planteo. Entonces acá con el arco coseno puedo calcular el ángulo de 41,38. Nos quedan ahora calcular los otros dos ángulos. A partir de ahora podemos volver a aplicar el teorema del coseno a 60, por ejemplo, o muchas veces es más sencillo trabajar directamente con el teorema del seno, porque ahora al conocer ya un ángulo podemos aplicar la razón del seno del ángulo conocido sobre la medida del lado opuesto. Entonces tendríamos que el seno de 41 grados 39 minutos sobre 50 sería igual, por ejemplo, al seno de beta sobre 60. ¿Sí? Que debería ser el otro ángulo que seguramente es agudo. Hacemos los cálculos, vemos que el seno nos da un valor entre 0 y 1, buscamos y tenemos que vale 52 grados, 53 minutos, 29,25 segundos. Si quieren, podemos seguir aplicando los teoremas, pero ya ahora, si conocemos dos de los ángulos, el tercero, lo más sencillo es sacarlo por la suma de los ángulos interiores, 180. Entonces alfa sería 180 menos beta menos gamma, y esto nos da el ángulo de 85 grados, 27 minutos, 30,75 segundos. Por lo tanto, tenemos calculados los ángulos de las esquinas de la plazoleta.